Wrestling profesional y Corea del Norte. ¿Qué puede salir mal? I think probably the most scared I've ever been of anything in my life. Desde intentos de asesinato hasta interrogatorios y espionaje, Even today, I should have been dead. fue un viaje al país más hermético del mundo para cumplir una misión diplomática. As an American citizen, it was illegal for me to even go to North Korea. La experiencia fue aterradora They took our passports and it was brutal. y hasta la fecha es el evento de lucha libre con la mayor asistencia de la historia, superando a cualquier WrestleMania. Bienvenidos a un nuevo Detrás del Kayfabe. Continuamos con la tradición anual. No podía dejar pasar otro año sin un vídeo de esta sección y pónganse cómodos porque hoy analizaremos Collision in Corea, que fue un evento de pesadilla. Lo único que os pido es un like. La cifra de los 20.000 me haría mucha ilusión. Sin más dilación, comencemos. El wrestling profesional y la política han estado ligados desde hace décadas. I'm honored to join WWE. Y para entender correctamente cómo se llega a realizar un evento de lucha libre en un país tan hermético como Corea del Norte, es indispensable conocer la carrera de Antonio Inoki. Nacido en 1943, Antonio Inoki desde una edad temprana mostró un gran interés por el deporte, pero el fin de la Segunda Guerra Mundial, sumado a la muerte de su padre, que era empresario y político, acabó con todos sus lujos y se vio obligado a emigrar a Brasil junto a su familia a la edad de 14 años. En dicho país conoció al famoso Rikidozan, un hombre de vital importancia para él ya que se convertiría en su mentor. Bajo su tutela, Antonio Inoki entrenó arduamente para convertirse en luchador profesional y regresar a Japón. De vuelta en su país natal, su carrera comenzó a repuntar, derrotando a los grandes luchadores de la época, haciéndose un nombre en la industria. Para los años 70, Antonio Inoki era una estrella y llegó a enfrentarse al legendario Muhammad Ali en el denominado Combate del Siglo, que fue altamente criticado por la prensa debido a sus reglas especiales, pero se convertiría en el precursor de las artes marciales mixtas. Antonio Inoki era una figura influyente en Japón, y para él el deporte tenía un gran nexo de unión con la política para promover la paz y el bienestar. Por ello, siguió los pasos de su padre y entró en la política en 1989, cuando fue electo miembro de la Cámara de Consejeros como representante de su propio partido, del deporte y la paz. Inspirándose en Muhammad Ali, Antonio Inoki se convirtió en un embajador de la paz. Al de poco se reunió con el líder cubano Fidel Castro y un año después de ser electo viajó a Irak en una misión diplomática para negociar con Saddam Hussein la liberación de 41 rehenes japoneses. Para ello organizó un evento de wrestling en Bagdad y fue todo un éxito. Los rehenes fueron liberados y Antonio Inoki conservó su puesto para las siguientes elecciones. Sin embargo, en 1994, Antonio Inoki estaba en medio de un escándalo. Le acusaban de tener contacto con la Yakuza, que es la mafia japonesa. Su imagen política estaba manchada y para asegurar su reelección en la Cámara de Consejeros, decidió organizar un evento de wrestling sin precedentes, con la intención de fortalecer las relaciones bilaterales entre Japón y Corea del Norte. Una decisión que era muy arriesgada por la tensión que históricamente existía entre los dos países debido a su pasado bélico. No obstante, las circunstancias eran excepcionales. A inicios de los años 90, la Guerra Fría había terminado. La Unión Soviética se desintegró y el muro de Berlín fue destruido. Corea del Norte se vio muy afectada por este asunto y sufrió su mayor crisis alimentaria.
La hambruna se llevó por delante la vida de cientos de miles de norcoreanos. El país cayó en una espiral de pobreza que parecía no tener fin. Además, el primer líder supremo, el fundador de Corea del Norte, Kim Il-sung, un día se desmayó. Los doctores intentaron reanimarlo, pero fue imposible. En 1994, Kim Il-sung, tras 46 años en el poder, falleció tras un ataque al corazón. Para los norcoreanos era un hombre casi divino, que salvó al país del colonialismo japonés y el imperialismo estadounidense, liberando así a sus ciudadanos. Su hijo, Kim Jong-il, fue elegido como sucesor, y con un país sumido en la pobreza, tenía que llenar los zapatos de su padre. Necesitaba de algo que distrajera a Occidente y levantase la moral de la población. Tenía que demostrar su valía y establecer el culto a su personalidad. Y dio en el clavo a Antonio Inoki, que le propuso hacer un evento de wrestling para promover la paz. En la otra parte del mundo, en Estados Unidos, WCW era la segunda promoción más grande de lucha libre, y estaban tratando de ganar notoriedad. Eric Bischoff se convirtió en el vicepresidente de la compañía y comenzó a colaborar con New Japan Pro Wrestling, cuyo dueño era Antonio Inoki. Este último le propuso hacer un evento conjunto en tierras norcoreanas. Eric Bischoff no le pidió permiso a la cadena Turner Broadcasting, que emitía los eventos de WCW, sino que directamente les preguntó a sus amigos de la CNN sobre qué podía pasar si viajaba a Corea del Norte con sus luchadores. Sin dudarlo, le respondieron que podía esperar lo peor, ya que era uno de los peores lugares que un estadounidense podía visitar. Eso fue suficiente para él. La controversia le llamaba la atención y aceptó la propuesta sin avisar a ningún directivo de la compañía. Las tres partes estaban de acuerdo y el evento se llevaría a cabo. Contactaron con Muhammad Ali para ser el invitado especial, a lo cual aceptó, ya que él era un embajador de la paz, pero necesitaban un combate estelar para encabezar la cartelera. Antonio Inoki quería luchar ante Hulk Hogan, la estrella más grande de la industria, que simbolizaba el patriotismo estadounidense en su máxima expresión. Sin embargo, Hulk Hogan rechazó la propuesta con su infalible "eso no funciona para mí, brother". No, it doesn't work for me. Ante ello, la alternativa era Ric Flair. And there you go. Woo, woo, woo. That I look good, smell good, can't dance all night long. I wear a $15,000 Rolex. Un hombre extravagante, fiestero, mujeriego y adinerado que simbolizaba el capitalismo más salvaje. Cuando le propusieron el plan, Ric Flair lo aceptó sin pensarlo dos veces. La cartelera estaba lista y los luchadores vivirían una aventura sin precedentes. A finales de abril, luchadores estadounidenses y japoneses emprendieron un viaje histórico. La primera parada fue el aeropuerto de Nagoya, en Japón. El ambiente era tranquilo. Los luchadores se sentían relajados y se divertían con Muhammad Ali, que con su humor tan característico enseñaba trucos de magia. Pero la alegría se desvaneció cuando montaron en el avión. No era un vuelo comercial cualquiera. Volaban en un avión militar de los años 40 sin cinturones ni apenas medidas de seguridad. Los luchadores se sintieron incómodos y lo único que calmó el asunto durante las 8 horas que duró el vuelo fueron los trucos de magia de Muhammad Ali. This plane was like made in the 40s. And I'm telling you, it was a piece of garbage. En dicho vuelo les informaron de que durante su estancia en Corea del Norte no podían hablar negativamente del país. De lo contrario, habría consecuencias. Una vez que aterrizaron en Pyongyang, el ambiente se volvió tenso. Al instante, los oficiales norcoreanos les confiscaron los pasaportes, los dividieron en grupos y los asignaron con un cuidador junto a un traductor para seguir sus pasos las 24 horas del día.
Además, les enseñaron su versión de la historia universal, afirmando que las bombas atómicas en Hiroshima y Nagasaki nunca ocurrieron y que Corea del Norte ganó la Segunda Guerra Mundial. El desprecio que los luchadores sintieron nada más llegar al país fue aterrador. I don't know, North Korea, I don't know, but they clearly hate the Japanese and the Americans. Los guías nunca dejaban de intentar adoctrinarlos con propaganda, siempre que fuera posible, resaltando la grandeza del líder supremo y la superioridad del modo de vida en dicho país. Mientras tanto, todos se limitaban a escuchar y a sentir con la cabeza en señal de acuerdo. Ric Flair quedó abrumado cuando un ministro norcoreano observó su Rolex y le dijo que tendría que trabajar durante 10 años para comprarse uno, ya que ganaba $6 al día. Eric Bischoff describió Corea del Norte como el lugar más árido, desolado y vacío de vida que había visto jamás. Literalmente sintió que estaban aterrizando en Marte. Una vez que salieron del aeropuerto, los llevaron al hotel, pero antes de ello tuvieron que hacer una parada obligatoria, rendir homenaje al difunto líder supremo. Dejaron las flores y presenciaron la enorme estatua mientras los medios norcoreanos filmaban la escena para dar a entender que estaban muy entusiasmados con su viaje. Ric Flair fue entrevistado por los medios locales y visiblemente nervioso, fuera del personaje, se vio obligado a elogiar al difunto Kim Il-sung. To the great leader, Kim Il-sung, and to this beautiful memorial. We are all very touched and honored to be here today. His leadership and his life story is very well known worldwide, and he is a very respected leader. Una vez que llegaron al hotel, los pusieron en habitaciones separadas. Además, el ascensor supuestamente no funcionaba y debían subir 7 pisos. Todo estaba estrictamente vigilado. Los oficiales supervisaban todo el rato lo que hacían, los luchadores se sentían acosados e imperaba el aburrimiento. En la televisión solamente había 3 canales, que eran estatales, y solo hablaban de las bondades del gobierno. Los luchadores, aburridos, bajaron a la planta baja y se sorprendieron al ver una mesa de billar. Los oficiales norcoreanos tardaron 2 horas en darles las pelotas para jugar, y la partida no duraría mucho tiempo, ya que accidentalmente tiraron una pelota fuera de la mesa, y los oficiales, enfadados, les regañaron, recogieron las pelotas y comenzaron a golpear la mesa. Ante ello, los luchadores estuvieron a punto de golpearlos, pero lograron tranquilizarse. Al día siguiente, Eric Bischoff quería hacer deporte, y sin pensarlo 2 veces, salió del hotel de madrugada para ir a correr. Al principio no hubo problema, pero una vez que el sol comenzó a salir, los ciudadanos aparecían en la calle y se quedaban anonadados. Vieron cómo un estadounidense, enemigo número 1 del país, estaba corriendo tranquilamente por las calles de Pyongyang, y asustados se apartaron para dejarle paso. Una vez que Eric Bischoff regresó al hotel, su cuidadora le regañó con mucho furor por ir en contra de las advertencias. Y a partir de ahí tenían claro que si querían hacer ejercicio, solamente podían trotar en las escaleras del hotel. El evento se llevaría a cabo en nombre de la paz, pero el ambiente entre los luchadores era todo lo contrario. En aquel entonces, Tuchel Scorpio no tenía una buena relación con Ric Flair. Según él, fue despedido de WCW por una discusión que tuvieron tiempo atrás, y durante su viaje en Pyongyang, ambos hombres se reencontrarían. Ric Flair recibió un trato especial debido a su estatus como estrella internacional. Esto incluía un coche de alta gama para conducir durante los viajes en el país, mientras que el resto de luchadores tenían que ir en un autobús alquilado. Ric Flair llevaba a sus amigos de paseo en su vehículo, y uno de ellos era Hawk. Un día, mientras se encontraban en el bus, Tuchel Scorpio insultó a Ric Flair, y Hawk salió en su defensa. Le insultó llamándolo nigga, y de las palabras pasaron a los golpes, con duros impactos en la cara, desde puñetazos hasta patadas. Fue un completo desmadre, hasta que el resto de luchadores los detuvieron.
Rick Steiner reveló que temió que le sacaran del bus y les ejecutaran afuera, debido a que estaban rodeados de militares las 24 horas del día. El ambiente se calmó después del viaje en bus, ya que llegaron a un templo sagrado en honor al fundador del primer reino de Corea. De repente, Muhammad Ali subió a lo alto del templo, se quitó la chaqueta y comenzó a hacer sombra. Los luchadores profesionales se sintieron privilegiados al presenciar un momento tan especial con una leyenda del boxeo. Sin embargo, acto después volverían a desmadrarse. Tuchel Scorpio se acercó donde Hawk para calmar el asunto, pero este último le propinó un puñetazo con todas sus fuerzas. Scorpio enloqueció, pero lo detuvieron mientras gritaba que lo iba a matar. Con el furor en el cuerpo, mientras cenaba con palillos de acero, decidió meterlos en el bolsillo y comenzó a afilarlos con la intención de apuñalar a Hawk. Chris Benoit, quien compartía habitación de hotel con él, se sorprendió y le suplicó que no lo hiciera. Chris Benoit evitó un intento de asesinato. Y 29 años después, en 2024, Tuchel Scorpio sería arrestado por apuñalar a un hombre durante una pelea. El control tan férreo del gobierno norcoreano hacia los luchadores rozaba la incredulidad, y el caso más notable fue el de Scott Norton. Durante 3 días intentó comunicarse con su esposa, ya que se habían casado hace poco. Para realizar la llamada tenía que bajar a la planta baja del hotel y avisarle al operador que conectase la llamada a China para después redirigirlo a Estados Unidos y poder establecer una conexión telefónica. El coste era $17 por minuto, $35 de hoy en día si lo ajustamos a la inflación. $17 a minute. I've been running up and down these stairs for 3 days. Scott lo había intentado durante días, pero estaba en el 7º piso y no podía atender la llamada a tiempo porque, con sus 160 kilos, tenía que subir las escaleras y no llegaba a tiempo. Después de muchos intentos, finalmente llegó a tiempo al teléfono, y en lugar de ser una conversación agradable, terminó siendo una discusión. Su esposa, asustada, creía que estaba de fiesta con sus colegas en Corea del Norte, restándole importancia a su matrimonio. Scott intentaba explicar que durante 3 días había estado subiendo y bajando escaleras para intentar comunicarse con ella, pero su mujer estaba histérica y no le dejaba hablar. Entonces Scott exclamó: «¿No entiendes en qué lugar de mierda estoy metido?». Y acto seguido la llamada terminó. Scott, cabreado, lanzó el teléfono al suelo y justo seguido escuchó un golpe ensordecedor en la puerta, como si alguien estuviera tratando de derribarla. I get a pound and knock on my door. Boom, boom, boom. And when I answer the door, I'm ready to take this son of a bitch out on the other end because I'm pissed. Su cuidador, junto con varios militares con arma en mano, abrieron la puerta y lo llevaron en ascensor a un sótano. Scott se quedó alucinando porque el ascensor supuestamente no funcionaba y por esa misma razón no llegó a realizar la llamada durante días al verse obligado a subir y bajar por las escaleras. Una vez en el sótano, otro hombre llegó a la escena, que era el cabecilla del grupo, y con una mirada mortal indicó que escucharon toda la conversación. Nobody knows I'm down here. Nobody knows where I'm at. And I'm thinking this is it, I'm dead. El sótano estaba a oscuras. Parecía una película de terror. Scott trató de explicarles que estaba hablando con su mujer después de varios días intentando comunicarse con ella, pero el cabecilla le mandó callar. Le dijo que no podía hablar mal de su país y que Corea del Norte era un país superior. En ese preciso instante, Scott creía que lo iban a asesinar. Aterrorizado, temiendo por su vida, pidió disculpas. Dijo que nunca más hablaría mal de Corea del Norte y los militares le dejaron volver a su habitación. 21 años después de este incidente, Otto Warmbier, un turista estadounidense, fue encarcelado en Corea del Norte por robar un cartel de propaganda en ese mismo hotel. I understand the severity of my crime, and I have no idea what sort of penalty I may face. But I am begging to the Korean people and government for my forgiveness, and I am praying to the heavens so that I may be returned home
to my family. Please, I have made the worst mistake of my life. Durante 1 año y medio, Otto fue torturado por las autoridades norcoreanas. De las palizas propinadas, terminó en coma, y una vez que lo liberaron de la cárcel para trasladarlo en avión a su ciudad natal de Estados Unidos, falleció al de 1 semana. A día de hoy, Scott se siente afortunado por no haber tenido el mismo destino que Otto. I still believe this. If Muhammad Ali wasn't on that tour with us in Inoki, I'd be gone. I was, frightened for my life. Muchos especulan que si en aquel entonces Scott fuera un simple turista y no un luchador profesional que cumplía con su trabajo, hubiera acabado igual. Well, first of all, I'm very honored to be here, to be invited by the Korean government, of course, and then I never have wrestled Inoki in my whole career. We different parallels, never wrestled, so it's a thrill for me to wrestle him and to be challenged at such a monumental occasion as this. I feel very good. The people have treated me very nicely, and I have nothing but nice things to say about North Korea. Yes, they've been very nice to me, and they have been very gracious and very hospitable. And I've had a very nice time, very informative. El día del evento llegó. Se celebraría en 2 noches diferentes, el 28 y 29 de abril respectivamente. El gigantesco Mayday Stadium, que a día de hoy es el estadio más grande de todo el mundo, albergaría el show. Cuando los luchadores llegaron al estadio, quedaron abrumados al ver tantas personas. Estaban entusiasmados por la cantidad de tickets que habían vendido. Pero el ánimo cambió radicalmente cuando los oficiales norcoreanos indicaron que estaban equivocados, diciéndoles: nadie ha pagado un ticket por veros, esto es una asistencia obligatoria, y si no se presentan, les pegan un tiro en la cabeza. En total, más de 300.000 personas asistieron al evento sumando ambas noches, un récord nunca antes visto que no ha sido superado en la historia del wrestling, pero que pierde todo su mérito debido a que la asistencia era obligatoria. Un festival enorme precedió a los combates de lucha libre, y la coordinación entre las miles de personas en las gradas y las imágenes que mostraban mientras desempeñaban sus coreografías fue impresionante. En una de ellas mostraron una imagen en la que Corea del Norte lanzaba un misil a Estados Unidos. And they show a bomb, they show a rocket ship. 200,000 people was the crowd. 200,000 people in the stadium. Whoa. And they're mandatory attendance. It wasn't like they bought tickets. And it shows a rocket flying right over Japan and landing in America. El público norcoreano, acostumbrado a un control absoluto del Estado en todos los aspectos de su vida, sin apenas alcance al mundo exterior, iba a presenciar un entretenimiento totalmente extravagante que se alejaba radicalmente de sus ideales. Una vez que el evento del wrestling comenzó, las cosas no fueron como estaban previstas, ya que la gente estaba en silencio, no sabían lo que estaban viendo. Creían que iba a ser una competición legítima de lucha amateur y no un espectáculo con personajes caricaturescos contando historias en el ring. En el wrestling profesional, la conexión con el público es imprescindible. Desde sus inicios ha dependido de las reacciones de la audiencia para el correcto desempeño del espectáculo. Si la gente no reacciona, pierde todo el sentido, pero los espectadores no tenían ni idea de esto. Los luchadores profesionales se sintieron sumamente incómodos al presenciar un silencio ensordecedor, más aún tomando en cuenta que contaban con la mayor asistencia en la historia de la industria. En total se disputaron 15 combates sumando las 2 noches, y todas contaban con estadounidenses y japoneses. Algunas eran entre 2 japoneses, otras entre 2 estadounidenses, y otras japonés contra estadounidense. Los luchadores se esforzaron, pero el público no podía aplaudir a ninguno, ya que Japón y Estados Unidos eran el enemigo de Corea del Norte. Por un lado, el Japón imperial colonizó Corea durante más de 30 años. En aquella etapa, los coreanos fueron víctimas de diversos crímenes de guerra.
Los hombres fueron sometidos a trabajos forzados, saqueos e incluso experimentos humanos, mientras que las mujeres fueron destinadas a la esclavitud sexual. Por otro lado, Estados Unidos participó en la Guerra de Corea, apoyando a los del sur, y tras el fin del conflicto bélico, las dos Coreas se han mantenido independientes. Los del norte siguen acusando a Estados Unidos de desestabilizar el país y provocar la separación de sus hermanos del sur. Así es como el tío Sam se convirtió en el mayor enemigo de Corea del Norte. Con estos antecedentes, ¿cómo pretendían que el público reaccionara al tan anticipado combate estelar, teniendo en cuenta que Antonio Inoki era japonés y Ric Flair estadounidense? Para ello hay que echar la mirada atrás. En 1924, aún durante la ocupación japonesa, un hombre llamado Rikidozan nació en Corea. En busca de una vida mejor, a finales de los años 30 emigró a Japón con el propósito de hacerse un nombre en el sumo. Sus primeros años en el mundillo estuvieron marcados por la discriminación, principalmente debido a su herencia coreana. Rikidozan enfrentó considerables prejuicios mientras perseguía su pasión por el deporte, y para navegar en un entorno desafiante, tomó la difícil decisión de adoptar una identidad japonesa, con un nombre japonés Mitsuhiro Momota y un lugar de nacimiento japonés ficticio. El ascenso de Rikidozan a la fama comenzó después de dejar el sumo en los años 50. Hizo la transición a la lucha libre profesional, un movimiento audaz considerando su limitada experiencia en la industria. Sin embargo, el carisma y su impresionante físico rápidamente llamaron la atención de los fanáticos. Su combinación única de fuerza, agilidad y destreza técnica lo convirtieron de la noche a la mañana en una sensación. No fueron solo las habilidades de Rikidozan dentro del ring lo que lo hizo destacar. Era una figura carismática que conectaba con el público a un nivel profundo y emocional. Durante años derrotó a un montón de luchadores estadounidenses, convirtiéndose en un símbolo de orgullo nacional para Japón en un momento en el que el país se estaba reconstruyendo después de la devastación de la Segunda Guerra Mundial. En Rikidozan, los aficionados japoneses encontraron un héroe que encarnaba el espíritu de lucha y resistencia del país ante la ocupación estadounidense. Sus combates se convirtieron en eventos televisivos imperdibles, obteniendo inmensos índices de audiencia e impulsando la lucha libre profesional a la conciencia generalizada de Japón. Su extraordinaria personalidad lo convirtió en un invitado muy solicitado en programas de televisión. Era más que un luchador, era un símbolo del orgullo y resistencia japonesa durante un periodo de reconstrucción y crecimiento. Gracias a estas hazañas, Rikidozan se ganó el apodo de el padre del puroresu. Fue el pionero de la lucha libre japonesa. Además, entrenó duramente a Antonio Inoki, convirtiéndose en su mentor, para que tomase las riendas del negocio décadas después. Pero en una fatídica noche de 1963, Rikidozan, en un club nocturno de Tokio, discutió con un miembro de la Yakuza y terminó apuñalado en el abdomen. Días después de ser hospitalizado, Rikidozan falleció a la edad de 39 años y la nación quedó en shock. Se ha especulado durante mucho tiempo que la Yakuza asesinó a Rikidozan al enterarse de su ascendencia coreana y que después de ser apuñalado, Rikidozan mostró su lealtad al régimen coreano. Sin embargo, las teorías son diversas y aún no hay una versión clara de lo ocurrido aquella noche. Tras el incidente, Corea del Norte utilizó la imagen de Rikidozan para fines propagandísticos, convirtiéndolo en un héroe nacional que batalló ante el imperialismo estadounidense y la discriminación del colonialismo japonés. Su imagen fue presentada en pósters, monumentos y programas de televisión. Antonio Inoki, a pesar de ser japonés, simbolizaba la encarnación de Rikidozan por la conexión entre ambos en el pasado. Por ello, la lucha no era Estados Unidos contra Japón, era Estados Unidos contra Corea del Norte. Era la hora del combate estelar. 190.000 personas estaban presentes. Por primera vez en la historia, Ric Flair luchaba ante Antonio Inoki.
dos leyendas colisionaban en el ring. Ric Flair, con su pelo rubio y la brillante bata, realizó su entrada, encajando perfectamente con la imagen del capitalismo estadounidense. Acto seguido, Antonio Inoki entró en escena y la audiencia estalló de la emoción. Por primera vez sintieron afinidad con un luchador. No ovacionaban a un japonés, ovacionaban a la encarnación de su héroe nacional. Una vez que sonó la campana, el ambiente era de proporciones épicas. Ambos hombres llavearon, buscando la superioridad a ras de lona, y el público gritaba entusiasmado el nombre del japonés. Ric Flair luchó astutamente, empleando sus artimañas para imponerse en el combate, ganando así el odio de los aficionados. Castigó la pierna de su contrincante y lo encerró en su llave maestra, la figura 4. Antonio Inoki logró librarse de la sumisión y se apoderó del espíritu de Rikidozan. Tenía al público en la palma de sus manos y comenzó a remontar. Propinó duros puñetazos en la cara de su rival, lo lanzó desde la tercera cuerda y conectó unas patadas voladoras. Ric Flair retomó la acción aplicando suplexes, pero Antonio Inoki lo sorprendió con el Kimura. Lo aplastó con un rodillazo desde el esquinero y remató el encuentro con su característica Enziguri. Uno, 2 y 3. Antonio Inoki derrotaba a Ric Flair en medio de una ovación universal. Para los ciudadanos, Corea del Norte salía victoriosa frente a Estados Unidos. Acto seguido, Antonio Inoki subió al palco para abrazar a Muhammad Ali y a los ministros norcoreanos. Su plan funcionó y en medio de aplausos, el Festival por la Paz culminó. You are a great man and a great champion. I'm honored to have had an opportunity. I want a rematch. I want a rematch. Okay. Una vez finalizado el evento de wrestling, los luchadores profesionales se quedaron 3 días más en Corea del Norte. Cuando llegó la hora de regresar a casa, los militares les tenían que devolver sus pasaportes, pero hubo un último percance. Antes de recibir su pasaporte, Ric Flair debía dar un discurso donde afirmaba que, en caso de una guerra, Corea del Norte podía derrotar a Estados Unidos. They want me to go on public record as saying that after being in North Korea, I could understand why they could defeat the United States. I didn't say that, but that's what they wanted me to do. I understand. But I had to say it to get on a plane. I was going to. Ric Flair maquilló sus palabras para contentar a los norcoreanos y al mismo tiempo no comprometer a Estados Unidos. Dijo textualmente lo siguiente: antes de dejar este hermoso y pacífico país, me gustaría hacer un homenaje al gran líder, el señor Kim Il-sung, el cual ha dedicado su vida a la felicidad de su pueblo, a la prosperidad y la unificación de Corea. Su excelencia Kim Il-sung estará siempre con nosotros. Por fin, los militares le entregaron el pasaporte y Ric Flair voló en un jet privado junto a Muhammad Ali a Japón. La pesadilla había terminado y en cuanto aterrizó en tierras niponas, vistiendo un traje de $3,000 con Rolex en mano, lo primero que hizo fue besar el suelo. Ali and I got in that private jet when we landed in Nagoya instead of Tokyo. I got off the jet and kissed the ground. I said, never again.
I was so glad to be back. Por último, Ric Flair, después de un viaje tan caótico, despejó su mente con una noche de fiesta en Tokio tomando alcohol en karaokes. Si bien Collision in Korea fue un éxito en cuanto a asistentes, no consiguió el efecto deseado y todas las partes salieron perdiendo. Kim Jong-il no se ganó el respeto de sus vecinos y la hambruna continuó en su país. A su vez, las relaciones bilaterales entre Corea del Norte y Japón no mejoraron. Antonio Inoki perdió la reelección en la Cámara de Consejeros y se retiró de la política durante los siguientes 18 años. WCW, 4 meses después de realizar el show, emitió el evento en Estados Unidos vía pague por ver y no recibió el reconocimiento esperado. Los medios de comunicación apenas le dieron importancia y los fans ni siquiera se interesaron por ver el evento. Además, dicho show actualmente no es reconocido por WWE, poseedora del catálogo de WCW. Ni en la network ni en su página web hay material de dicho evento. Recientemente, Eric Bischoff reflexionó acerca del caso, señalando la importancia de conocer otras culturas para comprender mejor el mundo en el que vivimos. What an opportunity to immerse yourself in a culture that is so entirely different than your culture. And I firmly believe, as I'm sitting here tonight, that makes the world a better place. You know, if we all live in our own little bubble, and we only believe what we believe, or we only experience what we experience, what leads you to believe what you believe, you're pretty isolated. It's one of the things I am to this day most proud of. It had the most impact on me. I got to know Muhammad Ali on a level that I would have never, ever imagined. I got to experience a culture that is so unbelievably different, and I'm proud of that. Took some balls to do that one. Scott Norton, de lo contrario, no quedó con un buen recuerdo de Corea del Norte. People don't understand. North Korea is way, way worse than what you see on TV. Believe it. And, you know, I'm one of the guys that were fortunate enough to go there and get back. WCW se convirtió en la primera y única empresa estadounidense de lucha libre en realizar un evento en Corea del Norte, y de hecho fue el último contacto norteamericano de este nivel que tuvo el país hasta que Dennis Rodman fue invitado por el mismísimo Kim Jong-un para entrenar al equipo de básquetbol nacional. Curiosamente, en 2014, Antonio Inoki repitió lo hecho en 1995 con un evento de lucha de menor envergadura, pero que aún así contó con más de 10.000 asistentes y unas reacciones más humanas del público local. A día de hoy cuesta creer que el récord de asistencia en un evento de lucha libre lo mantenga Collision in Korea, por encima de cualquier WrestleMania en sus 40 años de existencia. Pero obviamente la cuestión que nunca debemos olvidar es que los coreanos no sabían de wrestling y fueron obligados a ver el show, si no les pegan un tiro en la cabeza. Hasta aquí el detrás del kayfabe. Espero de corazón que lo hayáis disfrutado, ya que es la serie más aclamada y anticipada del canal. Yo personalmente he disfrutado mucho indagando acerca de Collision in Korea, ya que todo lo que tenga que ver con Corea del Norte me llama muchísimo la atención, ya que es el país más hermético del mundo. Me he visto muchos documentales acerca de dicho país y si hay algo relacionado entre Corea del Norte y el wrestling, definitivamente lo tengo que cubrir. Poco más, no me enrollo. Muchas gracias por llegar hasta aquí, os mando un fuerte abrazo y ya nos veremos en un próximo Detrás del Kayfabe.